ustedes sepan, África ha concentrado por mucho tiempo la epidemia del VIH y muchos otros problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, aquí en México hemos tenido la oportunidad de impulsar también este tema porque no estamos exentos de una gran cantidad de problemas relacionados con todos estos temas, incluyendo también la cuestión de derechos humanos. Y bueno, antes de darle la palabra a nuestros ponentes, me gustaría que por un momento pensaran ¿en dónde se ven en el 2030? O sea, ¿se ven en el mismo trabajo, en la misma escuela en la que están el día de hoy? ¿Se ven con hijos, con nietos? ¿Se ven con un negocio propio, con una casa en el campo? Entonces, este asunto de pensar al futuro a veces lo vemos como es un tema de otros, ¿no? De las personas con menores recursos, de las personas sin acceso a la salud, pero la verdad es que muchas de las cuestiones que se discutieron en la Agenda 2030 tienen que ver con la vida y con el bienestar de todos y cada uno de nosotros, y por eso es que consideramos que es tan importante este tipo de discusiones como la que estamos teniendo el día de hoy. Entonces, bueno, en esta mesa lo que vamos a hacer para comenzar es darnos una idea, un poco que nos platiquen las personas nuestros ponentes, de cómo fue el proceso de negociación de esta agenda, particularmente allá en Nueva York y en las diferentes reuniones que se dieron en el proceso de creación de la Agenda 2030, y también vamos a empezar también ya a platicar un poco de cómo esta agenda se va a poder eventualmente traducir a la implementación en México. Y por eso es que hemos invitado a personas que son parte de organizaciones de la sociedad civil y también a personas que son parte de diferentes instituciones. Entonces, para comenzar, me gustaría darle la palabra al licenciado Dámaso Luna, que como ya nos comentaban, nos acompaña de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él fue una parte clave del equipo negociador de toda la agenda a nombre del gobierno mexicano y además ha sido parte de prácticamente todas las conferencias y cumbres de medio ambiente y el desarrollo, para que se den una idea de la juventud acumulada que tiene el licenciado Dámaso. Entonces, pues vamos a comenzar con él y le vamos a pedir a los diferentes ponentes, como empezamos un poquito tarde, les vamos a pedir que hablemos solo 5 minutos y yo sé que es cortito, pero después, justo para tener un poco más de tiempo con el diálogo y las preguntas con los ponentes, si se pasan un poquito de los 5 no hay problema, pero no más de 7, 8, justo para que haya más chance de interacción. Entonces, bienvenido, licenciado. Muchas gracias y quiero agradecer a los organizadores de este encuentro por darnos una oportunidad adicional para hablar con este grupo acerca de cómo se configuró la agenda, pero sobre todo plantearles algunas ideas para contribuir a que se pueda conocer de qué se trata la agenda y qué potencialidad tiene para la vida cotidiana de todos nosotros. Evidentemente, en esa pregunta desafiante que el facilitador de este panel lanzó en cuanto a dónde me veo en 15 años, pues yo no sé si decirles que entrando gratis al metro o en una casa de campo, pero bueno, finalmente le agradezco porque este chistorete que se aventó en la introducción fue inducido. Yo le pedí que lo hiciera porque de otra manera el karma con el que vivo, de que siempre me toca intervenir a las 4 de la tarde, no me pregunten por qué. Hasta en la junta de condóminos es a las 4 de la tarde. Entonces siempre es el desafío de poder atraer y mantener la atención del auditorio por mucho tiempo, porque evidentemente ya nuestra mente está en otras cosas, en fin, es difícil. Pero aún así, yo he venido con mucho gusto, sobre todo porque Tania Martínez me mandó correos diciéndome que quería que estuviera en esta reunión, y yo muy contento porque además me permite ver amigas con Tania, con Mariana, con Dafne, con quienes estuvimos compartiendo jornadas de trabajo en Nueva York durante la negociación de la agenda. Y fíjense que además esto no es una referencia a Cortés. En realidad yo estoy convencido de que tuvimos muchísima suerte
en el gobierno federal, o como parte de los funcionarios que estuvimos trabajando en la agenda, de tener a Tania, a Mariana y a Dafne como asesoras estrella de la Delegación de México. Ellas se quejaban de que ser parte de la Delegación de México les imponía una disciplina que la cumplieron, pero estaban refunfuñando todo el tiempo porque son mujeres de mucho empuje, de mucha inquietud intelectual y muy trabajadoras. Pero definitivamente lo que yo sí tengo que mencionar más allá de esto es que nos ayudaron muchísimo a aterrizar buenas propuestas, alertarnos sobre cosas que se venían, y yo creo que eso fue decisivo para que como país tuviéramos una contribución adecuada en el proceso de construcción de la agenda. Quiero decir otra cosa también. Hace un rato en la sesión inaugural se decía que la dieta de esta semana había sido objetivos de desarrollo sustentable en todas sus variables. Y déjenme decirles que para nosotros ha sido exactamente igual. El lunes estuvimos aquí en las jornadas, el martes tuvimos una reunión intersecretarial justo con más de 20 dependencias, casi 30 instituciones en su totalidad, alertarlos sobre la necesidad de empezar ya a pensar en la implementación de la agenda. El miércoles atender un foro de derechos humanos y objetivos de desarrollo sustentable en Guanajuato. Ayer tuvimos una visita de legisladores de Indonesia que nos pidieron que les compartiéramos la experiencia de cómo estábamos pensando la aplicación de la agenda, y hoy aquí con ustedes me da mucho gusto tener mi quinta ración de ODS en esta semana. Pero lo que se decía en la sesión inaugural, en 3 palabras, me parece que es la clave para conducir un ejercicio de esta naturaleza. Se dijo que lo que habría que hacer es, 1, entender, 2, actuar y 3, exigir. Entonces, por eso nosotros como parte del equipo que estuvimos en la negociación de este marco global de desarrollo, nos hemos dado a la tarea de asistir y buscar todas las oportunidades para poder hacer este trabajo de difusión de la agenda, sus alcances y qué puede realmente representar para la vida cotidiana de las personas. Y déjenme decirles que si yo quisiera describirles qué es la agenda, y yo sé que Dafne me va a regañar porque ella es bien rigurosa, es muy profunda y luego me dice que soy un frívolo terrible. La agenda es una suerte de un paquete, es un regalo en donde fíjense que lo importante no es lo que hay adentro, sino cómo se armó ese paquete. Porque si ustedes recuerdan cómo se trabajó esto, primero trabajamos en los objetivos de desarrollo sustentable durante 1 año y 8 meses. Y los teníamos ahí, y esa era la columna vertebral, la obra negra del edificio de la agenda. Después vino la elaboración de la agenda per se. ¿Y a qué nos dedicamos a lo largo de 8 meses? A construir 2 elementos adicionales. Uno era la introducción, o lo que sería la narrativa de la agenda, y 2 es cómo se va a medir los avances de su cumplimiento, y un tercer elemento también muy importante es con qué medios la vamos a llevar a cabo. Entonces, por eso yo les digo que la novedad no es lo que hay adentro en los objetivos de desarrollo sustentable, porque si yo le preguntara a cualquiera en esta sala ¿qué cosa es lo que dicen los objetivos que no haya dicho nadie? En realidad lo que le hicieron los objetivos fue poner un orden en las prioridades sobre las cuales los países y las instituciones a todos los niveles deberían continuar trabajando. A ver, ¿en dónde no se ha hablado de pobreza y se ha dicho que la pobreza es prioridad? ¿En dónde no se ha dicho que la alimentación tiene que asegurarse? ¿En dónde no se ha dicho del acceso al agua, de la educación, de la salud? En el terreno en donde yo he estado trabajando más
que son los temas ambientales. Y Dafne y yo trabajamos mucho en este tema de la biodiversidad, y ella llegó así preocupadísima con el tema de bosques porque hicimos un error garrafal en la redacción de la meta en materia de bosques. Y desafortunadamente no es que sea un desastre, pero no tendría que haber quedado así porque entonces se presta a muchas lecturas. Pero en fin, en biodiversidad. Los objetivos en la cuestión relativa a los ecosistemas y recursos naturales fue un cut and paste de compromisos que ya habían sido aprobados previamente. Lo único que se hizo fue decir, bueno, ahora va a ser al 2030, y luego nos quedamos un poco con la duda, bueno, y en el periodo interino que esas metas preveían que era el 2020, ¿cómo le hacemos? ¿Nos quedamos ahí estacionados o luego qué vamos a hacer los 10 años siguientes? Entonces, lo que les quiero decir es que realmente lo innovador no está en lo que dicen, lo innovador está en el enfoque que plantea la agenda en la parte introductoria. Y ahí lo que quiero subrayar son varias cosas. Número uno, el hecho de que la agenda esté centrada en las personas, y lo dice todo el tiempo. Y cuando se dice y cuando se incluye por ahí el tema no dejar a nadie atrás, quiere decir que todos somos parte y tenemos dedicatoria en esa agenda. Pero hay una cosa que es aún más significativa, y es el hecho de que por primera vez se está planteando que debemos de dejar de mirarnos el ombligo, porque entonces tienen a la FAO mirándose el ombligo en el tema de la alimentación, tienen al PENUMA trabajando la protección del medio ambiente, tienen a cualquier otro organismo especializado llevando su trabajo con un mandato en una dirección que no voltea a ver a lo que está pasando al lado. Lo que la gente está exigiendo es que tenga que haber interacciones, y si por ejemplo estamos hablando de plantearnos lograr el objetivo de acabar con la epidemia del SIDA, evidentemente eso tiene que pasar por muchísimas otras cosas interconectadas, como por ejemplo educación, como por ejemplo alimentación, como por ejemplo condiciones de vida. Bueno, los centros de salud que estén accesibles con vías de comunicación adecuadas. Entonces, la mejor solución a las cosas, en este caso al SIDA, no puede verse solamente como un tema de salud, sino un tema social, como un tema económico y como un tema ambiental, porque el agua, el manejo de desechos, el manejo de aguas servidas, todo eso tiene que ver con una solución que tiene que ser integral. Y eso es una de las cosas que por eso les digo, el tema no es que el objetivo sea terminar con la epidemia del SIDA, sino cómo se articula una estrategia interrelacionada para que confluyan todas las cosas y la vida para todos nosotros sea mejor. Medios de implementación siempre es un desafío, porque aquí hay una cosa muy importante, y por eso creo que son muy sabias estas palabras de entender, actuar y exigir, porque ahí la cuestión es no sentarse a esperar qué va a hacer el gobierno para cumplir esto. Con todo, y que debo decirlo porque ustedes ahí lo pueden verificar en el discurso que hizo el presidente de México, dijo: para México la agenda es un compromiso de Estado. Y ahí está mandando una clara señal de que, siendo un marco de desarrollo voluntario, México sí está asumiendo muy en serio desde el principio esta cuestión. ¿Cómo aplicar la agenda? Pasa por varias cosas que tienen que ocurrir antes de que realmente la llevemos a cabo. Y una valoración importante tiene que ver cuáles son las capacidades que como país y como grupos de la sociedad tenemos para poder implementarla. Debo decirles que en las instituciones del gobierno federal ese trabajo ya ha empezado desde que se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Las distintas dependencias hicieron un cotejo de sus capacidades vis a vis la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Aquí en este recinto y en la Cámara de Diputados tendrán que recibir de parte de ustedes y parte de nosotros los funcionarios del gobierno federal una clara señal que les permita
perfilar una agenda legislativa para saber qué se necesita hacer desde el punto de vista del legislativo para que estos objetivos se cumplan. Y una parte fundamental de esto, por cierto, tiene que ver con las asignaciones presupuestales, que no son cosa menor, es una cosa fundamental. Todavía nos falta a nivel de la negociación con Naciones Unidas un par de cosas. Uno, todavía no hemos acabado de decidir cómo va a trabajar el principal mecanismo de seguimiento, que es el Foro Político de Alto Nivel. Hay muchos detalles que todavía no hemos acordado, sobre todo qué tipos de insumos le va a necesitar ese foro para poder valorar los avances. Y a nivel regional, con la CEPAL tenemos que hacer un trabajo de indicadores regionales, porque tenemos la confianza de que entre países con niveles de desarrollo semejantes podemos compararnos, podemos intercambiar experiencias, podemos generar actividades de cooperación. Y justo en tratándose de la implementación, ahí tiene que haber un espacio para que ustedes, como parte de la sociedad, pidan que los indicadores tengan las desagregaciones adecuadas para que efectivamente se pueda saber de qué manera la implementación de la agenda está teniendo un impacto positivo en la vida de los jóvenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría darle la palabra a Mariana Mancilla, que también me gustaría mencionar que fue una de las personas más jóvenes a nivel mundial participando en el proceso de la formación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y ella forma parte de una organización que se llama Balance, es una organización feminista, acaba de terminar sus estudios en pedagogía en la UNAM, y además ha sido parte de varios eventos internacionales, no solo vinculados con la Agenda 2030, sino otros, por ejemplo, uno que organizó recientemente la CEPAL aquí en la Ciudad de México, que fue la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, que además está muy vinculado con el tema y que está también muy vinculado con el tema de salud sexual y reproductiva, que, como ya lo comentaban antes, era un tema fundamental en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en los Objetivos de Desarrollo Sustentable pareciera que ya no es tan importante. Entonces me gustaría también que Mariana nos platicara un poquito de esos temas, y además pues de cuál es la perspectiva de las y los jóvenes aquí en México. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todas y a todos. Y un poco platicando con Tania antes, previo a confirmar que este evento se iba a hacer este día a estas horas, nos pusimos a reflexionar un poco hasta dónde las organizaciones de la sociedad civil y la participación de las personas jóvenes ha tenido impacto no solo en lo nacional, sino en lo internacional. Entonces, más o menos voy a hablar un poquito de eso y espero sí cumplir los 5 minutos. Pero cuando se decidió que se iban a dar chance de otros 15 años para cumplir con el desarrollo de las personas, se creó un grupo internacional, el Grupo Mayor de Niñez e Infancia, que daba recomendaciones muy específicas en el tema de niñez y juventud durante las negociaciones. Y uno de los temas principales en ese grupo era el tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y justo ahí estaba Espolea Conact y nosotras a través de una organización internacional de mujeres jóvenes feministas que se llama Research, y como dando batalla todo el tiempo, ¿no? Sobre todo con el respaldo de que ya desde los 90s se habían firmado acuerdos internacionales que tenían que ver con la protección más amplia de los derechos de las mujeres y sobre todo el acceso a la salud reproductiva. Pero al final de cuentas la agenda pues no tiene mucho impacto, sobre todo con el tema de derechos para las personas jóvenes, a pesar de que durante los 2 años de negociación todos los miembros de las delegaciones de los países decían que era importante hacer una inversión en el bono demográfico y que era importante mirar a la juventud, porque era un hecho histórico que tuviéramos a más de la mitad del mundo siendo representada y siendo
vivida en cuerpos de personas jóvenes. Y pues nada, o sea, no pasó más allá de eso. Y de pronto eso, cuando hablábamos Tania y yo, nos preocupaba un poco porque decíamos, bueno, ya están reconociendo que estamos aquí y que somos sujetas y sujetos de derechos, pero no se ve reflejado nuestras necesidades. A lo mejor, y de pronto decían, bueno, pues ya en algún indicador saldrá que por ejemplo, educación, ¿no? Que tiene que ver con las personas jóvenes, y ya en algún momento saldrá con el tema del trabajo, porque pues después de ir a la escuela uno tiene que ir a trabajar, y ya saldrá con el tema de juventud, porque pues cuando uno se enferma tiene que ir ¿no? Y como nunca sucedió, y como entonces vamos avanzando, y como nos sentimos como sí identificadas porque es porque somos personas y somos parte del desarrollo, pero no sentimos que las necesidades específicas de las personas jóvenes están siendo ahí puestas en la mesa. Ahora tenemos un poco de esperanza con lo que decía Ricardo de la declaración, con el consenso de Montevideo, que según mi análisis, y no sé qué dirá Dafne, pero es el documento más progresista en todo el mundo, ¿no? Y es el documento que habla de todas las personas en su diversidad, y que habla sobre aborto, y que habla sobre migración, y habla sobre VIH, y que de alguna u otra manera tenemos el trabajo de agarrarnos de ahí para que, junto con la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo, podamos hacer que las realidades de las personas jóvenes que viven en este país puedan ser mucho más reales, más alcanzadas y más satisfactorias, ¿no? Y entonces, ahora, regresando a la cosa de la participación de las personas jóvenes en el asunto mexicano, en una cosa que se llama Agenda Nacional de Juventudes, varias organizaciones de la juventud decidimos que era un tema importante, pero no veíamos la manera de cómo incidir. Entonces, dentro de otro grupo de organizaciones de la sociedad civil que se estaba reuniendo para poder tener diálogo, sobre todo con Cancillería, quien estaba dando seguimiento a las negociaciones, propusimos que uno de los lugares para las personas, para la delegación oficial mexicana, fuera una persona que representara a la juventud. Lo propusimos en la mesa de organizaciones, no lo aceptaron, y después en Secretaría de Relaciones Exteriores también nos aceptaron ese lugar, y Tania y yo estuvimos participando en algunas de las negociaciones representando a la banda joven, y para nosotras ha sido una experiencia bien satisfactoria y enriquecedora, porque nos ha permitido trabajar de manera intergeneracional e intersectorial con las organizaciones feministas o no feministas, pero también, por ejemplo, de medio ambiente, de trabajo, de vivienda, junto con el gobierno, para ver de qué manera nuestras necesidades se verían reflejadas en sus discursos. Yo sé que ha sido un proceso difícil, que de pronto, a pesar de que se dice que la Agenda 2030 es una agenda súper integral y súper consensuada, la realidad es que no es cierto, ¿no? O sea, siempre, de alguna u otra medida, pues las prioridades y las necesidades de algunos países con más poder, el que ustedes quieran que sea, pues ganaron sobre las necesidades de otros países, sobre todo de renta media o del sur-sur, que no tienen tanto poder en lo político a nivel internacional, ¿no? Pero que con el trabajo de Dámaso y con el trabajo de Viviana y con el trabajo de la gente que está en la misión mexicana, pudimos de una u otra manera sí posicionar el tema de juventud en la agenda de México, y espero que todavía esté presente en la agenda mexicana. Bueno, ya es todo lo que voy a decir, y supongo que de alguna u otra manera irán saliendo más cosas, pero yo creo que uno de los retos ahora es seguir construyendo y que las personas que son interlocutoras de estos procesos se den cuenta que aquí estamos las organizaciones que trabajamos el tema de juventud, y que no nos vamos a cansar y que no vamos a quitar el dedo del renglón, sobre todo porque queremos que cuando dejemos de ser jóvenes podamos tener
una vida feliz, plena, y que las demás personas que van a ser jóvenes próximamente también vivan de esa manera. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, en este sentido también me gustaría mencionar que no todos los países que son parte de la Organización de las Naciones Unidas incluyeron personas de sociedad civil en sus delegaciones. Entonces, en ese sentido, creo que también es importante reconocer que en el caso de México, pues sí fue un logro que el gobierno abriera estas oportunidades, ¿no? También porque las organizaciones de la sociedad civil pues son bastante aguerridas aquí, entonces se logra tener estos espacios y que hubiera representación como parte de la delegación oficial de México por parte de organizaciones, y una de ellas fue justamente Consorcio para el Diálogo Parlamentario, de la que es parte Dafne Cuevas, que es parte de una organización feminista y es además parte de algo que se llama el Grupo Mayor de Mujeres, que es uno de los diferentes grupos en diferentes temas que estuvieron participando dentro de las negociaciones del proceso de la Agenda 2030. Entonces, pues me gustaría darle la palabra. Yo era la última del panel. ¿Quieres pasar al final? Sí. Ok, bueno, entonces, siendo así, entonces, un poco pasando también ya a la parte de la implementación de cómo la Agenda 2030 se tiene que traducir aquí en México, me gustaría entonces darle la palabra a la doctora Mónica Valdés. Ella es la directora de Investigación y Estudios sobre Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud, que, como seguramente la mayoría de ustedes saben, es la institución del gobierno federal encargada de los temas y las políticas relacionadas con juventud. Entonces, Mónica, por favor. Sí, muchas gracias, Ricardo. Debo ofrecer una disculpa porque me colé en realidad a esta mesa, tengo que salir corriendo. Yo estaba programada después de las 5:30, entonces una disculpa si además adelanto parte de la discusión que tiene que ver justo con la implementación de la agenda, pensando desde los sectores juveniles. Es que doy las gracias al Senado, por supuesto, por este tipo de espacios, a ACT 2015 y al Instituto Belisario Domínguez por abrirnos el espacio de plantear la perspectiva del INJUVE con respecto a la agenda. Digamos, el tema en donde estamos instalados ahora es saber cómo le vamos a hacer. Es decir, ya hay un compromiso de Estado, nos lo contaba Dámaso, frente a la agenda, asumir el montón, el titipuchal de metas y los más de 100 indicadores que a nivel global todavía están a debate, implican que a nivel nacional tengamos que colocar no solamente los indicadores a los cuales va a asumir el Estado mexicano frente a la agenda, sino particularmente nosotros como Instituto de la Juventud estamos interesados en colocar indicadores que nos permitan hacer un seguimiento al cumplimiento de los objetivos y de la política en su conjunto que tenemos para jóvenes. No hay indicadores para juventud aún. Se hizo un programa piloto de 180 indicadores el año pasado junto con el PNUD y solo había un indicador para juventud. Entonces estamos todavía en déficit al respecto de construir una agenda regional y una agenda nacional respecto a los indicadores. De otra manera no vamos a poder hacer ni un seguimiento ni una declaración puntual sobre cómo estamos avanzando como país en términos de juventud. ¿No? El anhelo de muchas organizaciones era que hubiera por lo menos un objetivo específico para jóvenes, que hubiera metas específicas para jóvenes, pero bueno, desde la perspectiva transversal, evidentemente los jóvenes están en todo. En México, 38 millones de jóvenes de 12 a 29 años evidentemente reclaman un seguimiento puntual hacia esta agenda. El compromiso del Instituto al respecto es no solamente, digamos, asumir parte del seguimiento de estos indicadores, sino ¿cómo bajamos las agendas a nivel local? Si los estados y los municipios se involucran de manera efectiva en el seguimiento y en la implementación de programas y políticas puntuales para el cumplimiento no solo de esta agenda, ya lo planteaba Mariana, sino del consenso de Montevideo y una serie de instrumentos internacionales de las cuales México es parte, tenemos que empezar a congeniar las distintas agendas, ¿no? Digamos, cómo
cómo dejamos de ser compartimentos estancos los distintos ámbitos internacionales y cómo empezamos a aglutinar desde lo local este tipo de procesos. Entonces, bueno, hemos empezado a trabajar ya con todos los institutos estatales de juventud que tiene este país para pensar desde el Consenso de Montevideo y desde la Agenda 2030 en los mecanismos que podemos proponer para la elaboración de los indicadores. Entonces, parece fundamental tener ya mesas de discusión muy puntuales para los indicadores de juventud que va a asumir México y que podemos colocar incluso con la asesoría de CEPAL a nivel internacional. El siguiente tema, no me parece nada menor, es justo al hablar de la implementación, es hablar del financiamiento, ¿no? Hay otra parte que acompañó la discusión de la Agenda 2030, que es el financiamiento para el desarrollo, ¿no? La última reunión, que además inició en México, en Monterrey, la última reunión en Etiopía, justo colocaba cuál es el compromiso de los países más avanzados frente a los países con menos recursos para el cumplimiento de este tipo de agendas internacionales. Y ahí también hay un debate. ¿Con qué dinero cuenta el mundo mundial para el cumplimiento y el seguimiento de este tipo de agendas? ¿No? ¿Cuáles son realmente las inversiones que se van a hacer? México viene en una crisis importante en términos de indicadores de pobrezas y de carencias sociales. La última encuesta de ENIG y los análisis de Coneval nos muestran de manera preocupante el 60% de la población juvenil está por debajo de la línea de bienestar. Entonces, ¿qué hacemos en estos escenarios de pobreza, no solamente en México, sino en América Latina? Entonces, hay condiciones socioeconómicas adversas, hay crecimientos económicos de los países también que nos dejan pensando, podemos tener una batería importante de indicadores, pero ¿cómo les vamos a dar cumplimiento en estos ámbitos económicos adversos? Entonces, bueno, la agenda de financiamiento para el desarrollo también tendríamos que ponerla en la mesa de debate y decir, ¿no?, cuáles son los fondos con los cuales se van a empezar a financiar distintas agendas nacionales e internacionales. Finalmente, el instituto, también lo comentaba muy brevemente Dámaso, forma parte de este grupo interinstitucional que Cancillería está coordinando y Presidencia de la República también, para justo asumir desde cada trinchera, desde cada institución, cuáles son los mecanismos, cuáles son las políticas, ¿no? Es decir, es además también un ejercicio interesante porque tenemos que pensar ya en términos más allá de los clásicos sexenales que tiene el país. Asumir agendas de tan largo aliento que son deseables en términos de proyectos sociales, también nos implica como gobierno pensar en proyectos de mucho más largo aliento, no estos programas que siempre tenemos de planeación y de desarrollo a un sexenio, a un ejercicio fiscal. Entonces, ¿cómo podemos hacer continuidad de la diversidad de proyectos y políticas que tienen que estar instaladas en el gobierno de manera sistemática y no romperse a la entrada del siguiente sexenio? Entonces, bueno, son retos que es importante colocar, ¿no?, debates que tenemos enfrente y que sociedad civil, me parece, está lo suficientemente articulado como justo para dar la batalla en ese sentido. Si hay programas y si hay políticas que están funcionando, bueno, que no desaparezcan, ¿no?, como desaparecemos los funcionarios en cada sexenio, sino una continuidad explícita y palpable para hacer, digamos, un seguimiento mucho más puntual a la agenda. Entonces, bueno, incluir, solo para cerrar, el debate de manera muy certera sobre los procesos en los cuales están los jóvenes en este país. Hay muchas rupturas a sus trayectorias educativas, laborales. El 60% de nuestros jóvenes está encontrando empleo, sí, pero en el sector informal, ¿no? Los costos que tiene, ¿no?, los documentos que revisé muy brevemente, justo el debate desde el bono demográfico, ya que nos va a convertir a partir del 2015 en una hipoteca demográfica en realidad porque no hemos invertido lo suficiente en los jóvenes. Entonces, de cara a qué futuro de país tenemos que estar invirtiendo en este momento para que este bono demográfico aún nos presente algunos dividendos favorables. El instituto estamos abiertos, por supuesto, a estas mesas de diálogo, estas mesas de discusión que nos parece fundamental. Tenemos el Programa Nacional de Juventud que ya trae alguna serie de indicadores sobre los cuales podemos empezar a trabajar a nivel nacional y a nivel regional, ¿no? Un índice de desarrollo juvenil que, si bien tiene comparabilidad internacional, podemos empezar a agregar ese tipo de indicadores a la necesidad de fortalecer un seguimiento puntual con metas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mónica. Y creo que esto que comentas es fundamental, ¿no? Pensar que la Agenda 2030 no le toca solamente al gobierno actual, ¿no? Sino que además de habrá otras 2 administraciones federales que tendrán que comprometerse al igual que la actual, y que en ese sentido desde sociedad civil, academia y otros sectores pues nos tocará estar exigiendo la rendición de cuentas y pues apoyando también en la implementación. Entonces ahora sí, como dirían en inglés, last but not least, Dafne, por favor. Muchísimas gracias, Baruch. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar en el Senado, también en esta larga jornada de actividades en el Senado. El panel se llama Panel Informativo del Proceso Post-2015, y entonces quisiera como organizar mi intervención en 3 momentos. Uno concretamente de información de cómo ocurrió la construcción de la agenda y un poco con el conocimiento que ustedes tienen de los contenidos. Otro más de con qué es comparable la Agenda de Desarrollo Sostenible, porque me parece que nos va a permitir evaluar qué se logró y qué se quedó por fuera. Y por último, un poco de manera muy puntual con los temas que son prioritarios para este seminario, que tiene que ver con la juventud, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, así como el tema del VIH. Bueno, en ese orden de ideas me gustaría empezar haciéndoles una pregunta muy simple. De las personas que están aquí, ¿quién leyó la Agenda 2030? No, es muy importante saberlo, porque no solo nos habla del interés y del involucramiento con la agenda, sino nos deja saber que hay gente que está aquí muy interesada y que no la conoce. Y en ese sentido hay que saber que se construyó a lo largo de por lo menos 2 años y medio de negociación, y que sus 17 objetivos y sus 169 metas, que abarcan los 3 pilares del desarrollo, que tiene que ver con lo social, lo político y lo ambiental, no son las únicas cosas que tiene la agenda. La agenda tiene 5 apartados. Un primero que se llama preámbulo, en el cual se hace una elaboración de las 5 P's, muy romántica, ¿no?, de qué estamos colocando en el centro de la nueva agenda. Un segundo que se llama declaración política, que es muy importante leer para aquellos que no han leído la agenda aún, porque es a final de cuentas lo que en las leyes se conoce como el espíritu de la ley. O sea, ¿qué queremos lograr con esos 17 objetivos y con esas 169 metas? Está puesto de manera muy clara en una declaración política donde se enuncia de manera contundente no solo los derechos de las juventudes en algún momento de manera muy clara, sino de manera muy específica que con los derechos hacia la igualdad, la democracia, qué mundo nos imaginamos como parte del concierto de las Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, luego ya viene el capítulo de los objetivos y metas, y al final 2 muy complicados de entender, que son el de medios de implementación y el de seguimiento y evaluación. El de medios de implementación tiene que ver y cómo lo vamos a hacer y con qué dinero y no sé qué, y en este país en concreto vamos a tener muchos problemas para ese asunto, porque aunque las dependencias se han venido reuniendo, Cancillería ha hecho un esfuerzo, no le toca, digamos, a la gente que negoció la agenda implementarla ahora, y entonces resulta que iniciamos el presupuesto 2016 sin que se hayan asignado recursos que nos permitan implementar los compromisos de la nueva agenda, que debe empezar a trabajar en enero del 2016. Escuché a alguien decir de manera muy acertada, siempre hacemos un presupuesto en el que estamos pensando cómo le ponemos dinero, o sea, cómo le ponemos dinero a las prioridades. No es cierto, al revés. ¿Cómo le ponemos prioridades al dinero? ¿No? Cuando nuestra verdadera pregunta tendría que ser ¿cómo le ponemos el dinero a las prioridades? ¿Y cuáles tendrían que ser las prioridades a partir de la construcción de esta nueva agenda? Eso me parece muy relevante porque tenemos ahorita un problema, por ejemplo, con que se sumaron 2 programas de salud que son fundamentales si pensamos en salud reproductiva o derechos sexuales y salud reproductiva. Esos 2 programas que se fusionan, se suman, pero es tan elemental como si tú tienes un programa con 5 pesos en 2015 y tienes otro programa con 2 pesos, si lo sumas, pues tendrías que tener 7, ¿no? Ay, échenle la suma, no nos sale. O sea, al fusionar los programas se redujeron los montos. Entonces no vamos a tener capacidad real de respuesta porque no venimos haciendo este trabajo paralelo de haber venido haciendo el trabajo de información de la agenda con la construcción de tareas concretas de implementación. No la vamos a tener fácil. Punto. ¿Con qué es comparable la agenda? La Agenda de Desarrollo Sostenible solo es comparable con los ODM, porque son la otra agenda global de compromiso compartido mundial, digamos, que existía. Si ustedes ven los 8 objetivos de desarrollo del milenio
y ven los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entienden que ganamos y mucho. Pero no solo es que en términos de contenidos haya una mirada más completa de los 3 pilares del desarrollo incluidos, sino que también hay un compromiso explícito con colocar a las personas y sus derechos en el centro de la agenda. Ese es un avance importantísimo. Y la agenda se construyó en un proceso totalmente distinto a los ODM. Esto es muy importante de reconocerlo, de conocerlo y de saber dónde queda el poder ciudadano de cara a la construcción de estos procesos globales. Los ODM se hicieron por un grupo de sabios, todos ellos de los países desarrollados, en un salón, pensando mucho, seguro bebiendo buen vino para poder inspirarse. Lo cierto es que la agenda se llevó a las Naciones Unidas cuando estaba construida y ahí se adoptó. No estuvieron mal los 8 objetivos, sin duda, sí que eran prioritarios, pero nadie se los tomó en serio. A los que se los impusieron porque se los impusieron y los que los hicieron porque los hicieron pensando en que los pobres tenían que dejar de estar tan retrasados. Nunca se pensaron parte de la agenda. Ahora venimos de un proceso intergubernamental totalmente distinto. La gente participó, no solo los gobiernos no desarrollados y los gobiernos desarrollados, sino hubo consultas en los países, muchos de ustedes contestaron algunas preguntas vía web, muchos estuvimos yendo a las reuniones y muchos incluso participamos en las negociaciones del proceso. Decía Baruch, es muy importante que sepan que no todos los países tenían sociedad civil en la delegación oficial. No, corrección. Es muy importante que sepan que ningún país tuvo sociedad civil en la delegación oficial, solo México. El único país que incluyó gente de la sociedad civil solo para las 2 últimas negociaciones fue Brasil y lo lograron las compañeras brasileñas teniendo como ejemplo que México lo había venido haciendo. Esto se dice fácil, pero no es menor, porque efectivamente responde a buena voluntad de trabajo, a un reconocimiento explícito de nuestras capacidades como sociedad civil para enriquecer y aportar con voluntad de escucha e inteligencia de quienes ahí estaban, ¿verdad, Damaso? Pero también responde mucho a que nuestra sociedad civil en México es una sociedad civil activa, proponente, boyante y con mucha experiencia de trabajo. De verdad, no es menor que hayamos sido parte, no por haber estado en la delegación, sino porque tuvimos capacidad de llevar temas, de ponerlos a discusión y de conocer una agenda que ahora estamos obligados a difundir ampliamente, a conocer todos. ¿Quién va a exigir el cumplimiento de una agenda que no conoce? ¿Cómo fue que no empezamos a hacer el trabajo para ponerle el dinero que se requería para empezar a operar desde ya en enero del 2016? Eso lo tenemos que ir saldando, tenemos 15 años para hacerlo, pero no nos puede volver a pasar, ¿no? Tenemos que ir viendo cómo vamos a establecer los vínculos de trabajo con el resto de las dependencias, pensando ya en la implementación. ¿Qué se nos quedó en el tintero con los temas que nos convocan? Esto es muy importante, porque no solo es que sí ganamos mucho, la agenda es mucho más amplia, se construyó de una manera más democrática. ¿Qué se nos quedó por fuera de las ambiciones que teníamos? Por un lado, VIH era un objetivo de 8, y ese objetivo tenía 6 metas concretas. De veras, ya estamos en tan otra y ya tan la hicimos con el VIH que ahora nos podemos dar el lujo de que no sea un objetivo. No lo es. Es una meta de un otro objetivo. Entonces, efectivamente, las tareas de seguir trabajando con el tema de la erradicación, la prevención, el acceso a los tratamientos, no sé qué, va a ser un asunto de interpretación y del trabajo que podamos hacer de presión a la hora de la prestación de servicios, pero ya a nivel muy local, porque a nivel global no quedó más allá de una meta. Si piensan que son 169 metas en total las que tienen los 17 objetivos, pongan ustedes que ya viéndose muy dadivosos nos dan 3 indicadores por meta. Entonces los países van a tener que rendir cuentas de 507 indicadores. Ya ven que además a eso se le suman como cualquier otra cantidad de trabajos, compromisos, cosas de rendición de cuentas y demás. La implementación solamente va a poder ser clara
impactar en la vida de las personas, volverse algo que transforma la vida cotidiana, los derechos, el acceso a tratamientos, el acceso a no sé qué, la erradicación de la discriminación, a partir de que la comunidad que trabaja específicamente esos temas tenga la habilidad de recordarle a los gobiernos, a las partes que van a implementar, que la agenda de los ODS viene para sumarse sin poder aplastar ni ser borrón y cuenta nueva de los ODM, porque no se han alcanzado. Entonces tenemos que encontrar la manera de sumar las agendas, de poderlas meter en la rueca, porque este país no va a dejar un día a otro de hacer todo lo que hacía para empezar a hacer lo nuevo de la nueva agenda. Y ahí perdemos mucho. En términos de derechos sexuales, por ejemplo, teníamos una meta de erradicar la muerte materna, bueno, no erradicarla, sino disminuirla. De los todos ODM, 8, y de sus 51 metas que tenía en México, no se cumplieron 4. Una de las 4 que no se cumplió es muerte materna. Habíamos empezado con una razón de muerte materna de 84 sobre 100 por cada 100,000 y la meta era que fuera 27 y esa meta no se alcanzó. Iniciamos con una nueva agenda que incorpora sí erradicar la muerte materna y pone una cifra, 70 por cada 100,000. Si lo vemos así de barato, estamos arrancando la agenda con el indicador cubierto, casi que estrellita y síganle. ¿A quién le parece siquiera decente, sensato, que una sola mujer se muera por parir, embarazarse o durante el puerperio? O sea, las mujeres que se mueren son pobres, casi todas, porque las 3 principales causas de muerte son prevenibles. Es indecente que una sola muerte materna ocurra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que a la hora de implementar nuestro país pueda recuperar los compromisos que tenía hasta donde iba y siga pensando que además en el caso de esta meta acordada con África, con los países árabes, con los europeos, o sea, pensamos en qué contexto se construyó la agenda. México no puede tener un nivel de ambición similar al de Ghana, porque no tiene ni las mismas condiciones, ni la misma infraestructura, ni el mismo dinero. Puede aspirar, evidentemente, a que a la hora de la implementación puede hacer mucho más. Las tareas de implementación van a tener que ir así, en la casuística, ¿no? Objetivo tras objetivo, indicador tras indicador, y mucho del éxito de lo que alcancemos con la agenda va a depender de nuestra capacidad, hablo de la mía, hablo de la de cada una de ustedes, ¿no?, de dar seguimiento y exigibilidad para que nuestro país no se quede por debajo de lo que puede dar. La agenda aprobada es una agenda mínima. Se pactó con todos y eso es lo que se alcanzó como acuerdo. No es lo máximo a lograr y eso es muy importante tenerlo claro. Me parece que si sabemos que la agenda es piso y no techo y que conocerla e involucrarnos temáticamente nos va a permitir tener mayor condición de implementación y exigibilidad, vamos a lograr eso que se supone ocurra o que está en la declaración política de la agenda aprobada, que las personas puedan vivir su vida con calidad, dignamente y en condiciones de respeto a sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dafne. Creo que todas las participaciones fueron, nos dieron mucha luz sobre lo que pasó y lo que tiene que pasar. Y ahora me gustaría ver si tenemos 5 minutos para algunas preguntas o comentarios. Entonces me gustaría ver si hay alguien en la audiencia que quisiera hacer alguna pregunta o comentario a nuestros ponentes de este día. No se mencionan todas nuestras necesidades. Queremos ver cómo esas necesidades pueden ser incluidas en el discurso. Aquí esta plática se trata de desarrollo de personas jóvenes. Dentro de la agenda no la vi desgraciadamente en la invitación de hoy, pero me interesa saber si están incluidas esas necesidades o no están incluidas esas necesidades. Señorita Mancilla. Pues voy a referirme un poco a lo que decía Dafne, y es que la realidad es que no es una agenda ambiciosa y es el mínimo esfuerzo que pudieron haber hecho
los países tras 2 años y dos días de negociación, pues, o sea, como quisiéramos ver reflejada la necesidad de ser reconocidas como sujetas de derecho y no tenemos indicadores que hablen sobre nosotras y nosotros. O sea, hay, a lo mejor el tema de educación, por ser un tema de educación, habla de nosotras y de nosotros, y de pronto un poco como en la historia y en la interpretación se ha visto que cuando hablamos de desigualdades nos incluye a las personas jóvenes, ¿no? Pero no, estamos en la base, hay que construir hacia arriba para que entonces, porque yo puedo tener algunas necesidades y una chica que trabaja aquí a la vuelta no puede tener las necesidades que yo. Entonces, esa es nuestra idea, que las necesidades de todas las personas, sin importar su condición, sean resarcidas. Ahora, las bases se hacen a nivel países de la ONU. Al manejar eso, obviamente no es mundial, queremos erradicar el SIDA, pero si nada más se contemplan cierto número de países, el objetivo no va a ser realizable. Se necesita hacer una agenda mundial, diría yo, ¿no? Y son ciertos países. Y también se basa en los problemas de los diferentes países. Como decían, los niveles son diferentes, los niveles de necesidades y los niveles de recursos también son diferentes. Entonces no estamos partiendo o de alguna manera no está siendo tan provechoso para el país. Si hubiéramos generado una agenda México 2030, tal vez hubiéramos tenido metas más realistas. Gracias. Justamente la construcción de México 2030 es con lo que tenemos que empezar ahora. Porque yo creo, y esta situación de qué cosa quedó y no quedó, fue una inquietud que estuvimos viendo una y otra vez desde distintos sectores. Había pocos indígenas en este proceso, pero cuando yo fui a explicar la agenda a un grupo de líderes indígenas, me dijeron con toda franqueza que eso no les servía a ellos para nada, porque su cotidianidad tenía cosas muy concretas y muy inmediatas que resolver, que no tenían nada que ver con el rollo que yo les fui a tirar. Y en eso tienen toda la razón. Pero justo lo que dice Dafne es muy pertinente en el sentido de que para la implementación de la agenda no estamos partiendo de cero. Tuvimos la experiencia que fue muy buena en muchos sentidos de la aplicación de los ODMs, no los cumplimos todos, cumplimos sí su gran mayoría, pero inclusive como ella hizo notar este asunto de la muerte materna o la mortalidad materno-infantil, si nosotros nos hubiéramos atenido a los indicadores que se establecieron para el cumplimiento de los ODMs, los hubiéramos podido cumplir prácticamente todos al día siguiente de su adopción. Pero ahí hubo una apuesta de ser más ambiciosos y en ese ser ambiciosos llevamos la penitencia. Pero yo creo que inclusive eso nos debe servir como plataforma para plantearnos un nivel de ambición aún mayor cuando se trata de trabajar la agenda a nivel nacional. Definitivamente creo que esto tiene que pasar por un ejercicio que se baje hasta lo local, porque si no vamos a caer en la tentación típica que desde el ombligo de nuestro país vamos a dictar lo que se tiene que hacer para el resto de nuestra nación. Gracias. Gracias. ¿Hay algún otro comentario? Aquí adelante. En la agenda no están las necesidades, pero como lo dicen, es el piso para construir todo, ¿no? Y aplicar estas metas y objetivos a desarrollarlos en cada una de las poblaciones y de los sectores, ¿no? Como lo decía, no es lo mismo aquí en México que en África, o no es lo mismo aquí en el DF que en una comunidad indígena oaxaqueña. Pero sí se pueden aplicar los objetivos o ciertas metas de los objetivos que implica la agenda en esas comunidades, ¿no? Entonces… Vale, muchísimas gracias. Bueno, ya no tenemos
tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar un receso de 5 minutos máximo en lo que instalamos la siguiente mesa y les pido nuevamente un aplauso para todas y todos nuestros ponentes del día de hoy. Muchas gracias por su atención.